Vida se encarga de ponernos donde debemos de estar. Así que muchas gracias. 7:33. Hoy recibo con mucho agrado a la licenciada Karina Martínez, juez en retiro, para platicar de un tema muy padre, muy interesante, que es la recuperación de inmuebles. Lic, ¿cómo estás? Buenos días, Héctor, y a todo tu público también buenos días. Muy buenos días, bienvenida a su casa, Lic. Gracias, Lic. Y hablemos de este tema tan interesante que es la recuperación de inmuebles. Sí, efectivamente, sobre todo tocando el tema de esta persona, es importante que todos aprendamos a respetar la propiedad de otras personas. Y habrá ocasiones en las que ese derecho que es tan importante para muchos, además de otros como la libertad, se respete. ¿Qué pasa cuando una persona se apodera de un inmueble que no es de su propiedad? Siempre empiezan esas preguntas por parte de los propietarios: ¿qué hacer? ¿Ante quién debo acudir? ¿Cómo lo puedo recuperar? Por eso es muy importante que la gente sepa que hay vías legales para eso. Sí, porque luego vemos, por ejemplo, una casa que me gusta, no hay nadie, está abandonada, me meto. Sí, dice la persona desde el punto de vista de quien se incorpora a esa propiedad, a quien invade esa propiedad, dice: pues el domicilio está vacío, no estoy ejerciendo violencia, no estoy afectando a ninguna otra persona, está abandonado y simplemente ingreso. Sí. Pero eso no es correcto desde el punto de vista legal. Independientemente que la casa tenga años abandonada. Independientemente que el dueño no esté en la ciudad, que el dueño incluso adeude todavía la propiedad, que la propiedad esté en malas condiciones y que se hagan mejoras, eso desde el punto de vista legal no es correcto, porque la persona no tiene la propiedad del inmueble. Ahora, ¿qué hacer? Porque es un calvario el tema de se metieron, ¿cómo lo saco? ¿Cómo le hago? El primer paso es acudir a solicitar asesoría jurídica, porque habrá ocasiones en que la persona pierde la posesión de ese inmueble, pero esa circunstancia conlleva la acreditación de un delito, por ejemplo en el de despojo. Una persona es propietaria de un inmueble, imaginemos un terreno que no está construido, que no tiene cerca. La persona, pues obviamente, como no está construido, pues no está viviendo en ese terreno, únicamente hace actos posesorios como protegerla, regarla, cortar el césped, estarla visitando, porque vive en otro domicilio. Sí. Pero después llega y se percata que ya están construyendo en ese inmueble, o peor aún, que una persona quiere ostentarse como propietario. Entonces, ahí habría que analizar primeramente, ir con un abogado para ver si esa conducta puede constituirse como un delito de despojo, ¿verdad? Y denunciarlo ante el Ministerio Público para que, una vez que se integre la investigación, poder solicitar ante un juez penal que ese inmueble se restituya. Esa es una vía. Y la otra es la vía civil, es acudir ante un juez civil acreditando que la persona es propietaria y que una persona que no tiene derecho sobre ese inmueble se introdujo al mismo y está disfrutando de esa propiedad sin ser el dueño. Ese es un juicio reivindicatorio. Muy bien. ¿Y hay una notificación a la persona que está habitando o cómo es? Sí, primeramente, como te comentaba, Sergio, hay que ir con un abogado porque también requiere cierto grado de investigación. Hay que conocer el nombre de la persona que está en el inmueble invadido, ya sea un terreno o sea una propiedad. Hay que investigar también bajo qué títulos está ostentando esta persona. Y es muy dado que hay ocasiones en que la persona que incluso está en el inmueble, desde su punto de vista, tiene derechos. Hemos visto muchos casos que lamentablemente se dan muchos fraudes. Sí. Una persona vende el inmueble a más de una persona. En ese sentido, la persona que está en el inmueble pues desconoce que esa propiedad ya estaba vendida. Entonces, por eso es importante que vayan con un abogado para que primero se realice una investigación, quién es la persona que está en el inmueble, y realizar incluso búsquedas en el registro público de la propiedad para ver si hay alguna anotación relacionada con ese bien. Ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, enero, febrero y marzo el municipio ofrece el tema del pago del predial. Y tú vas al predial y dices: ¿sabes qué? Yo me llamo Héctor Sergio Barbosa Ruiz, tengo este predio. Y resulta que Catastro te dice: a ver, espérame tantito, Héctor Sergio, tienes este y tienes este otro. Y yo ya dejé de habitar la otra propiedad. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué esto? Esto sucede porque no se realiza el cambio de propietario, para hablar en términos simples. Una persona es propietaria de un inmueble, supongamos que adquiere una propiedad en el Infonavit, durante ese inter
él realiza lo que se conoce comúnmente como un traspaso, Sí. para que la persona siga pagando el crédito, o incluso celebran un contrato, y pasa el tiempo y resulta que nunca se hizo la formalización ante el notario público de esa compraventa. Por eso sigues apareciendo como propietario. Es como los vehículos. Una persona adquiere un vehículo, lo vende, pero no va a realizar el trámite correspondiente ante recaudación, y por eso aparece todavía la persona debiendo esas placas o esa tenencia. Por eso es bien importante que cualquier contrato que lleguen a realizar, o cualquier acción de donación, de venta, acudan con abogados para que les orienten cuáles son las formalidades que se deben de cumplir, porque pasan esas situaciones Sí. muy comunes, sobre todo predial, placas y tenencias, por no regularizar esa propiedad. Y entonces, ¿sigo siendo yo el propietario de ese inmueble? Porque en catastro aparece o no. Es nada más un indicio de que desde el punto de vista de las autoridades municipales aparece como propietario, pero se cuenta con un registro público de la propiedad en la que se acude a verificar si efectivamente una persona es propietaria o no de eso. Muy bien. Ya. Por ejemplo, si desean saber si Juan Pérez tiene una propiedad, pues se acude y se hace una búsqueda en el registro público a través de los formatos y los pagos correspondientes, y aparece si Juan Pérez tiene propiedades. Por eso te comentaba al inicio que es bien importante que se realice una labor de investigación, Sí. porque el propietario de un bien que ha sido invadido, de un terreno, una propiedad, sabe que hay una persona, puede saber las características, pero pues desconoce cómo se llama, y uno de los requisitos para poder entablar acciones legales, ya sea una denuncia penal o una demanda en un juicio reivindicatorio, pues es conocer la identidad de la persona que está en posesión del inmueble. Ya, muy bien. Ahora, del otro lado, el que fue y se metió a la casa, dice, ves, yo pagué predial, bueno, yo pagué los recibos, yo le doy mantenimiento a la casa, pues por eso ya es mía. ¿Es correcto? No, hay acciones que sí se pueden ejercer para que una persona pueda adquirir la propiedad de un bien que posee durante cierto tiempo, pero deben de cumplirse ciertos requisitos, y no basta con el hecho de decir yo pago el predial, yo estoy aquí al pendiente del domicilio, yo vivo aquí, sino que son ciertos requisitos que se deben de cumplir por un periodo de tiempo de 5 o 10 años, que debe ser de manera pacífica, de manera continua, a título de propietario, y que si no se cumple no lo puede adquirir. Okay. Lo correcto es que si una persona quiere adquirir un inmueble, sea precisamente a través de la compraventa, o incluso a través de la herencia, o a través de la donación que se puede realizar. Esos títulos permiten acreditar que una persona es propietaria. Bien, en Piedras Negras, en la zona centro, vemos muchas casas abandonadas, muy buenas, de gran terreno, pero que están intestadas, que lamentablemente el papá no se puso de acuerdo, no quiso y tan. Hay problema ahí, ese no se pueden tocar, ¿no? Sí, en esas propiedades, independientemente de que no tengan, en este caso, o la persona propietaria haya fallecido, que no haya dejado testamento y que requiere que se abra un juicio intestamentario, conlleva necesariamente a que uno de los familiares o incluso acreedores de la persona que falleció pueda solicitar ante el juez civil que se abra ese juicio sucesorio. ¿Por qué? Porque después pasan los años y pues lamentablemente van heredando problemas. El padre fallecido se le hereda al hijo, y el hijo ya cuando llega a cierta edad tampoco realiza el trámite, y pasa ese problema a los hijos, que a la vez eran los nietos de la persona fallecida. Por eso es muy importante. De hecho, hay campañas en el mes de septiembre en la que los notarios, precisamente a precios muy accesibles, realizan esos actos de la elaboración del testamento para no heredar problemas a los familiares. Efectivamente. Dice, muy buenos días, Lick. Donde vivo, el señor devolvió la casa, pero la escritura sigue saliendo a su nombre. ¿Cómo le puedo hacer para obtenerla yo a mi nombre? El señor devolvió la casa, pero la escritura sigue a su nombre. ¿Cómo le puede hacer en el tema? Pues ahí habría que analizarse a qué se refiere con que regresó la propiedad. Si la persona únicamente está habitando ese inmueble, lo está poseyendo, pero en realidad no tiene un justo título, es decir, la persona no ingresó al inmueble por una compraventa, por una donación, por lo que se conoce como traslado, pues no tendría una acción legal que ejercitar en el juzgado civil, porque no acredita de qué modo ingresó al inmueble. Bien. Pero si por el contrario la persona que envía el mensaje
le compró a esa persona que aún aparece como propietario, pues únicamente basta regularizar esa situación a través de un procedimiento en el juzgado civil, ya sea para que demande el otorgamiento de una escritura ante el juez civil, para que demande a esta persona que no está compareciendo al notario a realizar las gestiones para la escrituración. Mientras la persona tenga un documento en el que se advierte que adquirió la propiedad, ya sea por donación, por compraventa o por algún otro contrato de índole incluso privado, puede acudir a realizar trámites ante un juzgado civil para que formalmente se le reconozca como propietario y la adquiera. Muy bien. Incluso la vía penal. Recientemente, en el mes de diciembre, los primeros meses, si mal no recuerdo, el 3 de diciembre, hubo una reforma al Código Penal que incrementó precisamente el delito, la penalidad del delito de despojo, derivado a toda la incidencia que hay en el Estado de que se están invadiendo propiedades y que para esto pues se utiliza el uso de la intimidación, de la violencia en las personas o simplemente que se aprovechan de la falta de vigilancia. Las personas no están en el inmueble, no están en el terreno, pues la gente va a ingresar. Pero es importante que la gente sepa que eso es un delito, el ingresar a una vivienda, el arrebatarle la posesión al dueño a través de esos medios que acabo de mencionar, y también conlleva necesariamente a que a través de una orden de un juez penal puedan desalojarlos, o incluso una orden de un juez civil, también a través de una ejecución en una sentencia, pues llevar a cabo el desalojo de estas personas de forma forzosa. De forma forzosa y legal, ¿verdad? Ilegal, exactamente. Lic, muchas gracias por estar Un con placer. nosotros. Un gusto siempre platicar con usted, siempre nos orienta y nos ayuda con estas dudas que tenemos en el ámbito legal. 7:45. Bueno, pues seguimos con el tema de los daños que ocasionó la tromba de esta madrugada. Salvador González, buenos días, te escuchamos y te vemos. Te saludo,